¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto de tus palabras? Lo que dices puede construir o destruir, curar o herir, dar vida o causar daños irreversibles. ¿Y si te dijera que incluso el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras? Hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes de la Biblia, el poder de las palabras y el silencio según la sabiduría divina. Quédate hasta el final para descubrir valiosas lecciones que pueden transformar tu vida. Pero antes, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas puedan tener acceso a este inspirador contenido. Desde el principio de la creación, el poder de la palabra ya estaba presente. Cuando Dios dijo, hágase la luz, el universo comenzó a existir. Una sola orden verbal bastó para moldear todo lo que conocemos. Cielos, océanos, estrellas e incluso la humanidad fueron creados por el poder de las palabras divinas. Esto nos enseña que hablar no es un simple acto, sino una acción capaz de generar cambios profundos. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo utilizamos este poder que Dios nos ha dado? ¿Nuestras palabras edifican o destruyen? En Proverbios 6 y 21 encontramos una advertencia que no podemos ignorar: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo nos recuerda que lo que decimos puede influir directamente en el curso de nuestra vida y en la de quienes nos rodean. La Biblia está llena de ejemplos que muestran el poder de las palabras. Uno de los casos más llamativos es el de Isaac y sus hijos, Jacob y Esaú. Cuando Isaac bendice a Jacob, creyendo que era Esaú, su palabra se vuelve irrevocable. Incluso cuando se dio cuenta de su error, no pudo retirar la bendición que había dado. Esto demuestra el peso que tenían las palabras en aquella cultura, y que siguen teniendo hoy en día. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña el impacto de una sola palabra pronunciada con fe. Un ejemplo extraordinario es la historia del centurión romano que pidió la curación de su criado. Reconoció que una palabra de Jesús era suficiente para transformar la situación. Y tenía razón. Con una sola orden, se produjo el milagro. Pero si las palabras tienen tanto poder, el silencio también tiene su importancia. El propio Jesús, ante Pilato, optó por no responder a las acusaciones. En lugar de defenderse, guardó silencio, demostrando que la respuesta no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se evita decir. ¿Y tú? ¿Utilizas tus palabras para edificar o para herir? ¿Sabes cuándo hablar y cuándo callar? En los próximos momentos, profundizaremos aún más en esta enseñanza y comprenderemos cómo alinear nuestra forma de hablar y nuestro silencio con la sabiduría de Dios. Las palabras pueden cambiar el destino, pero el silencio puede ser un escudo contra errores irreversibles. ¿Te has arrepentido alguna vez de algo que dijiste en caliente? ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, un simple silencio habría evitado conflictos y sufrimientos? La Biblia nos enseña que tanto hablar como no hablar tiene consecuencias, y para entender este equilibrio, necesitamos aprender de los ejemplos que Dios nos ha dejado. Desde el principio, la comunicación verbal ha sido un instrumento de transformación. El salmista declara: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. Esto revela que lo que decimos puede tener un impacto duradero. Sin embargo, la misma boca que puede edificar también puede causar destrucción. El apóstol Santiago hace una comparación interesante cuando dice que la lengua es como un pequeño fuego capaz de incendiar todo un bosque, Nesti 3,5-6. Esto nos alerta sobre el peligro de las palabras irreflexivas, que pueden crear divisiones, alimentar rencores e incluso alejar a las personas de la presencia de Dios. Si nos fijamos en la historia del pueblo de Israel, encontramos un claro ejemplo de las repercusiones de un discurso irresponsable. Cuando Moisés envió espías a Canaán, 10 de ellos volvieron con un informe pesimista, sembrando el miedo entre el pueblo. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa divina. ¿Cuál fue el resultado? La incredulidad de los israelitas les hizo vagar por el desierto durante 40 años. Este pasaje nos enseña que las palabras de duda y desaliento pueden alejar a alguien del propósito de Dios. Por otro lado, la Biblia también nos muestra momentos en los que el silencio fue la mejor respuesta. Cuando Job lo perdió todo, fue consolado por sus amigos, que permanecieron a su lado durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra.
Este gesto demostró que, en determinadas situaciones, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes. Otro notable momento de silencio se produjo en la crucifixión de Jesús. Acusado injustamente, decidió no defenderse. Su silencio no fue debilidad, sino confianza total en el plan de Dios. ¿Con qué frecuencia reaccionamos impulsivamente cuando nos sentimos atacados? El Maestro nos enseña que no siempre tenemos que responder a todo. El silencio también puede ser una forma de autocontrol. Proverbios 5:28 nos enseña que incluso un necio puede parecer sabio cuando guarda silencio. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si simplemente optáramos por no responder en el momento del enfado? En el mundo actual, en el que todo el mundo quiere tener razón y demostrar lo que piensa, aprender el valor del silencio puede marcar la diferencia. Pero, ¿significa eso que debemos callarnos siempre? En absoluto. La palabra de Dios nos muestra que hay momentos en los que el silencio puede ser perjudicial, especialmente cuando se trata de defender la verdad y ayudar a los necesitados. En la próxima sección, veremos ejemplos bíblicos de cuando hablar se convierte en una obligación y cómo encontrar el equilibrio entre el momento adecuado para hablar y el momento adecuado para callar. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una de las mayores demostraciones de sabiduría. La Biblia nos enseña que hay un momento adecuado para todo, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, Eclesiastés 3:7. Pero, ¿cómo discernimos esos momentos? ¿Cómo sabemos cuándo el silencio es prudente y cuándo las palabras son indispensables? A menudo nos callamos por miedo, por comodidad o simplemente porque no queremos involucrarnos. Pero, ¿es esta siempre la mejor opción? Uno de los mejores ejemplos de cómo el silencio puede ser un error está en la historia de Esther. Cuando los judíos estaban a punto de ser exterminados, Mardoqueo advirtió a la reina con una advertencia impactante: si callas ahora, vendrá ayuda a los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther 4:14. Podía haberse callado para evitar riesgos, pero optó por adoptar una postura y así salvó a su pueblo. Este episodio nos enseña que hay ocasiones en que la omisión se convierte en pecado. Callar ante la injusticia, hacer la vista gorda ante el sufrimiento ajeno o evitar defender la verdad puede ser tan perjudicial como pronunciar palabras destructivas. Jesús también nos mostró que hay momentos en los que debemos tomar partido. Cuando se enfrentó a los fariseos y a los religiosos de la época, no dudó en denunciar la hipocresía y corregir las enseñanzas erróneas. Pero incluso en sus palabras firmes, había gracia y amor. Esto nos enseña que no basta con decir la verdad, sino que hay que saber decirla. En Efesios 4:15, Pablo nos dice que digamos la verdad con amor. En otras palabras, nuestras palabras deben ser firmes, pero siempre cargadas de compasión. A menudo, la forma en que decimos algo puede marcar la diferencia en cómo se recibe el mensaje. Por otra parte, hay ocasiones en las que el silencio es lo más sensato. Proverbios 10:19 nos advierte: en el hablar mucho no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es sabio. Esto significa que hablar demasiado puede llevarnos al error. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo dicho en el calor de la emoción? Moisés nos da un poderoso ejemplo de ello. Cuando el pueblo de Israel se detuvo ante el Mar Rojo, desesperado por la aproximación del ejército egipcio, su reacción fue clara: el Señor luchará por vosotros, y vosotros callaréis. Éxodo 2:14. En un momento de miedo y desesperación, la mejor actitud fue confiar en Dios en silencio, y Él actuó sobrenaturalmente. Esto nos enseña que, en algunas situaciones, no es necesario discutir ni justificarnos. Basta con confiar en que Dios tiene el control. Pero, ¿cómo encontrar el equilibrio entre hablar y callar? En la próxima entrega, exploraremos estrategias prácticas para alinear nuestras palabras y nuestro silencio con la sabiduría divina, asegurando que nuestras acciones estén siempre en armonía con la voluntad de Dios. Si nuestras palabras tienen el poder de edificar y destruir, y el silencio puede ser tanto un acto de sabiduría como un error, ¿cómo equilibramos estas opciones a diario? La Biblia nos ofrece pautas claras para usar nuestra voz con discernimiento y, al mismo tiempo, entender cuándo es necesario el silencio. Una de las claves para ello es el autocontrol. En Santiago 1:19 encontramos una valiosa orientación: todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse.
Este versículo nos enseña que la primera actitud sabia no es hablar, sino escuchar. ¿Cuántas situaciones podrían evitarse si, antes de responder, nos detuviéramos simplemente a comprender mejor? La impaciencia y la falta de control sobre la lengua han causado grandes daños a lo largo de la historia. Un ejemplo sorprendente de ello se encuentra en Números 20, cuando Moisés, en un momento de frustración, habla con dureza al pueblo y desobedece a Dios golpeando la roca en lugar de limitarse a ordenarle que suelte agua. Sus palabras irreflexivas y su falta de autocontrol le costaron la entrada en la tierra prometida. Esto nos enseña que el silencio a menudo no significa debilidad, sino fortaleza y obediencia. No todas las situaciones requieren una respuesta inmediata, y hablar sin pensar puede tener consecuencias irreversibles. Al mismo tiempo, la Biblia nos previene contra el silencio cobarde. Proverbios 31, 8-9 nos pide cuentas: abre tu boca en favor del mudo, por el derecho de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con rectitud y haz justicia al pobre y al necesitado. En otras palabras, hay veces en que callar es ser cómplice de la injusticia. Este fue exactamente el error del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Vieron a un hombre herido en el camino, pero pasaron de largo sin decir nada, sin actuar. Su silencio representaba indiferencia y falta de compasión. En cambio, el samaritano no se limitó a hablar, sino que actuó para ayudar. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en discernir cuándo hablar con autoridad y cuándo callar con humildad. En Mateo 12:36, nos advierte: os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que nuestras palabras no son insignificantes. Cada frase pronunciada será tenida en cuenta ante Dios. Así que deberíamos reflexionar: ¿estamos utilizando nuestras palabras para fortalecer y sanar o para dividir y herir? ¿Estamos callando cuando deberíamos hablar o hablando cuando el silencio sería más prudente? En la próxima sección, veremos ejemplos prácticos de cómo aplicar estos principios en la vida cotidiana, transformando la forma en que nos comunicamos y afrontamos los momentos de silencio. Nuestras palabras y nuestro silencio dan forma no solo a nuestras vidas, sino también a las de quienes nos rodean. Cada conversación que mantenemos, cada respuesta que decidimos dar o no dar, puede reflejar la sabiduría de Dios o la impulsividad del corazón humano. Pero, ¿cómo podemos convertir nuestras palabras en instrumentos de edificación y nuestro silencio en un acto de discernimiento? La Biblia nos enseña que todo lo que decimos debe tener un propósito. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que nuestras palabras deben estar filtradas por el amor y la sabiduría divinos. Pero hablar correctamente no consiste solo en evitar palabras ofensivas, sino en saber cuál es el momento adecuado para hacerlo. A menudo, una palabra de ánimo puede cambiar el día de alguien. Un simple «Dios está contigo» puede renovar las fuerzas. Por otro lado, las palabras precipitadas pueden causar heridas difíciles de curar. La Biblia nos advierte del peligro de las palabras pronunciadas sin reflexión. En Proverbios 12:18 leemos: hay palabras que hieren como una espada, pero la lengua del sabio trae sanación. En otras palabras, lo que decimos puede ser un remedio o un golpe mortal. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio es más poderoso que cualquier palabra? En 1 Reyes 19, encontramos la historia del profeta Elías, que huyó al desierto tras una gran victoria sobre los profetas de Baal. Cansado y abatido, buscó una gran señal de Dios. Primero vino un fuerte viento, luego un terremoto y un incendio, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Entonces llegó un suave susurro, y allí estaba la presencia del Señor. Esto nos enseña que Dios habla a menudo en silencio. En medio del ruido de la vida, Él nos invita a momentos de quietud para escuchar su voz. Cuando guardamos silencio ante su presencia, aprendemos a depender más de su dirección que de nuestras propias palabras. Sin embargo, hay ocasiones en las que el silencio puede convertirse en una barrera. ¿Cuántas veces hemos dejado de hablar de Jesús por miedo al rechazo? ¿Cuántas oportunidades perdemos de compartir el Evangelio porque elegimos la comodidad del silencio? En Romanos 10:14, Pablo hace una pregunta impactante: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Esto nos muestra que hay silencios que hay que romper. Hablar de Dios, llevar palabras de esperanza y no callar ante la injusticia son actitudes que muestran valentía y fidelidad al Señor. Pero, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? En la próxima entrega, exploraremos formas prácticas de aplicar estos principios, asegurándonos de que nuestras palabras y nuestro silencio estén siempre en consonancia con la voluntad de Dios. Si queremos alinear nuestras palabras y nuestro silencio con la voluntad de Dios, tenemos que aprender a utilizar ambos como herramientas de sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo callar no es solo una cuestión de estrategia, sino de discernimiento espiritual. ¿Y cómo podemos desarrollar este discernimiento? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Jesús nos lo enseña en Mateo 12 y 34, la boca habla por el corazón. En otras palabras, si nuestro corazón está lleno de amargura, miedo u orgullo, nuestras palabras reflejarán esas emociones. Pero si buscamos la presencia de Dios, nuestras palabras serán fuente de vida para los que nos rodean. Por eso debemos cultivar una vida de oración y meditación de la palabra. El salmista declara: pon guardia sobre mi boca, Señor, vigila la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Este versículo nos recuerda que no podemos controlar nuestras palabras por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de Dios para hablar con sabiduría. La práctica del silencio es también un ejercicio espiritual. En el Salmo 46, 10, Dios nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto significa que, en muchas situaciones, debemos dejar de intentar resolverlo todo con palabras y simplemente confiar en Él. Cuando estamos en silencio, permitimos que Dios actúe sin la interferencia de nuestra ansiedad o impulsividad. Sin embargo, hay ocasiones en las que Dios nos llama a actuar y a hablar. El profeta Jeremías intentó huir de su misión, alegando que era demasiado joven para predicar. Pero Dios le respondió: no digas, soy un niño, porque a todo el que yo te envíe, irás, y todo lo que yo te mande, hablarás. Jeremías 1, 7. Esto nos enseña que cuando Dios nos da un mensaje para compartir, debemos obedecer sin miedo. Y en la práctica, ¿cómo podemos equilibrar todo esto? He aquí 3 principios que pueden ayudarnos. 1. Antes de hablar, reza. Cuando tengas ganas de contestar algo, sobre todo en momentos de tensión, pide a Dios que te oriente. Muchas palabras precipitadas podrían evitarse si consultáramos antes al Señor. 2. Antes de callar, reflexiona, pregúntate: ¿callo por sabiduría o por miedo? Si el silencio es señal de cobardía ante la verdad, quizás sea el momento de tomar partido. 3. Usa las palabras para edificar. Si tienes que hablar, hazlo con amor y sabiduría. Incluso cuando tenemos que corregir a alguien, la forma en que decimos algo puede marcar la diferencia. El verdadero secreto no es solo hablar o callar, sino saber cuándo y cómo hacer cada cosa. En la próxima sección, veremos cómo estas elecciones influyen directamente en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. La palabra y el silencio. 2 extremos que, utilizados con sabiduría, pueden transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pero, ¿hemos utilizado estas herramientas de la manera correcta? ¿Hablamos cuando Dios quiere que hablemos y callamos cuando quiere que confiemos en Él en silencio? A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos del poder de las palabras y del silencio. Desde que Dios creó el mundo con su voz hasta que Jesús guardó silencio ante Pilato, nos damos cuenta de que la verdadera sabiduría reside en discernir cuándo actuar y cuándo esperar. Nuestro reto diario es buscar este equilibrio. Como aprendemos en Santiago 3, 2, si alguno no tropieza en su palabra, es un hombre perfecto, capaz también de dominar todo su cuerpo. En otras palabras, controlar la lengua no es solo una cuestión de buenos modales, sino un signo de madurez espiritual. Por eso, antes de hablar, debemos preguntarnos: ¿mis palabras edificarán o destruirán? ¿Aportarán vida o causarán heridas? Y antes de callar, debemos reflexionar: ¿me callo por sabiduría o por miedo a tomar partido? Nuestra comunicación debe reflejar siempre la presencia de Dios en nosotros. En Colosenses 4, 6, encontramos una preciosa pauta: vuestra palabra sea siempre amable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto significa que nuestras palabras deben tener sabor, propósito e impacto positivo.
Esto significa que nuestras palabras deben tener sabor, propósito e impacto positivo. Pero, al mismo tiempo, debemos aprender a valorar el silencio. En un mundo en el que todo el mundo habla todo el tiempo, destacan los que saben escuchar y esperar el momento oportuno para hablar. Dios trabaja en medio de la quietud, y a menudo es en el silencio donde nos da las respuestas que tan desesperadamente buscamos. Así que, a partir de hoy, busquemos esta sabiduría, usar nuestras palabras para sanar y edificar, y nuestro silencio para reflexionar y confiar en Dios. Porque, al fin y al cabo, no se trata solo de hablar o callar, sino de hacer ambas cosas con propósito y discernimiento. Si este mensaje te habló, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Nos vemos en el próximo vídeo.